Hola, mi nombre es Valeria Jocelyn Camarillo Cruz. El día de hoy les explicaré cómo realizar una tabla de distribución para datos agrupados. De igual manera, les explicaré cómo realizar las medidas de tendencia central para datos agrupados. Una tabla de distribución es aquella tabla que nos muestra la distribución de los datos mediante sus frecuencias. Es una herramienta que permite ordenar los datos de manera que se presentan numéricamente las características de la distribución de un conjunto de datos. Para ello se utilizan tres fórmulas, las cuales son número de clase. Esta se calcula mediante la raíz cuadrada del número total de datos que se presentan. Rango, siendo su símbolo R, aquí se presenta una resta del dato mayor menos el dato menor. Y por último, el ancho de clase. Esta se representa con una W y se calcula dividiendo el rango entre el número de clases. Para tener un mejor entendimiento del tema, tenemos el siguiente ejemplo. En la tabla se presentan las temperaturas altas del estado de Quintana Roo por 30 días, las cuales se ordenan de menor a mayor. Procedemos a realizar nuestro diagrama de tallo y hoja donde la primera columna son las decenas que posee nuestra tabla anterior. En la segunda columna se encuentran las unidades. Aquí se colocan el número de veces que aparece el número. Por ejemplo, el número 26 se repite 2 veces, lo que quiere decir que tendremos dos números 6 en nuestras unidades. Procedemos a obtener nuestros valores. En este caso n es igual a 30, ya que son el número total de datos que nos dan. Para el rango, recordemos que es el dato mayor menos el menor. Si sustituimos los valores, tenemos que el dato mayor es 34 y el menor es 26, por lo cual los restaremos y nos da un resultado de 8. Ahora, para nuestro número de clases, sacamos la raíz cuadrada de n, que es 30. Este nos da un resultado con decimales, pero debemos redondear la cantidad, así que tenemos un resultado de 5. Por último, para nuestro ancho de clases, tomamos los valores del rango y número de clases anteriormente obtenidos. Sustituimos en la fórmula y obtenemos un resultado de 1.6, que este será nuestra amplitud entre cada clase. Lo que debes saber de la tabla de distribución para datos agrupados es que está constituido por 5 columnas. La primera columna es la de intervalo de clase, la cual inicia con el dato menor y seguirá una amplitud previamente obtenida. El número de filas será obtenido por el número de clases. En la segunda columna se encuentra ubicada la frecuencia simple, la cual es la cantidad de datos que se encuentran en dicho rango del intervalo. La tercera columna es la frecuencia relativa. Esta se calculará dividiendo la frecuencia simple entre el número de datos. La frecuencia relativa se obtiene por cada intervalo de clase. En la cuarta columna se encuentra la frecuencia acumulada. Esta será calculada sumando la frecuencia simple más el siguiente valor. Por último, en la quinta columna se ubica la marca de clase, que es el promedio de los intervalos de cada fila. Con lo aprendido anteriormente, continuamos a realizar nuestra tabla de distribución. Para los intervalos tenemos una amplitud de 1.6, así que a cada cantidad se le sumará 1.6, pero solo podemos hacer 5 filas, ya que es el número de clases que obtuvimos. En este caso terminamos exacto. Ahora, considerando nuestros intervalos de clases, contaremos los números que se encuentran en ese rango. En la frecuencia relativa dividiremos nuestra frecuencia simple entre el número total de datos, como lo muestra la imagen. La sumatoria de los resultados nos debe dar una aproximación a 1. Para la frecuencia acumulada comenzamos con 2, porque es nuestro primer valor. Sumaremos la frecuencia simple más el siguiente término. En este caso es 5 y tenemos un resultado de 7. Seguiremos así con nuestros demás términos. Al final nos debe dar un resultado igual al número total de datos. Para la marca de clases sacaremos el promedio de cada fila con respecto a los intervalos. Por ejemplo, 26 más 27.6 entre 2 nos da un resultado de 26.8. Haremos lo mismo con los siguientes intervalos. Ahora les explicaré sobre las medidas de tendencia central
para datos agrupados. Sabemos que son tres medidas. La media, que se obtiene dividiendo la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia simple de todos los intervalos entre el número total de datos. La mediana, que se obtiene sumando el límite inferior más, se abre paréntesis, a el número total de datos entre 2 menos la frecuencia simple anterior, se cierra paréntesis, entre la frecuencia simple por el ancho de clase. Todo eso será considerado dependiendo el rango del intervalo donde se encuentre el número que está a la mitad de todos los valores. Para la moda se sumará el límite inferior del intervalo más paréntesis delta 1 entre la suma de delta 1 y delta 2. Se cierra paréntesis. Por el ancho de clase, todo eso será considerado dependiendo del rango del intervalo donde se encuentre el número que más se repite. Delta 1 se obtiene restando la frecuencia simple y la frecuencia simple anterior a la que se está tomando, mientras que delta 2 se obtiene restando la frecuencia simple y la frecuencia simple siguiente a la que se está tomando. Como podemos observar, agregamos una columna a nuestra tabla, ya que es necesaria para calcular la media. En esta se multiplicará la marca de clase por la frecuencia simple correspondiente. Calculamos la sumatoria de todos los valores. Como segundo punto, buscaremos los valores que se encuentran en la posición 15 y 16, ya que al ser un número par, existen dos valores a la mitad. Esos números son iguales, así que su promedio sigue siendo el mismo número, es decir, 31. Observamos que el número obtenido se encuentra en el rango del intervalo 30.8 a 32.4. Esto quiere decir que su límite inferior es 30.8. Por otro lado, su frecuencia simple es 15, lo que significa que su frecuencia simple anterior es 4 y su frecuencia simple siguiente es 4. Previamente obtenido esos valores, nos pasaremos a nuestras fórmulas. Comenzamos con la media. Nuestra sumatoria nos dio 922.4. Este resultado lo dividiremos entre 30, para así obtener nuestra media, que es 30.75. Para la mediana sustituiremos los valores, sabiendo que nuestro límite inferior es 30.8 y el ancho de clase es 1.6. Realizamos las operaciones y tenemos que nuestra mediana es de 31.97. Por último, para la moda calculamos primero delta 1 y delta 2. Sustituimos los valores obtenidos para después sustituirlos en nuestra fórmula. Realizamos los cálculos necesarios y obtenemos que nuestra moda es de 31.6. Para realizar nuestro histograma, colocaremos de forma horizontal los intervalos de clase y de forma vertical colocaremos nuestros valores de frecuencia relativa de cada término. Por último, para realizar nuestro polígono de frecuencia simple, de forma horizontal colocaremos la marca de clase, es decir, el promedio de cada intervalo, y de forma vertical colocaremos nuestros valores de frecuencia relativa. Y así es como terminamos nuestro tema.